Shabbos HaMalchut El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Kodesh Shiluchem Shabbos HaMalchut El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Kodesh Shiluchem Shabbos HaMalchut El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Oy Malchut Oy Oy Malchut Oy Oy Malchut Malchut Oy 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 Malchut Oy 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 Malchut Oy 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 Malchut Malchut Oy oy Malchut Oy oy Malchut Oy oy Malchut Malchut Oy 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 Malchut Oy 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 Malchut Oy 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 Malchut Malchut Kodesh Shiluchem Shabbos HaMalchut El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Kodesh Shiluchem Shabbos HaMalchut El Toich Boteichem Bueno, ¿cómo están ustedes, mis amadas, amados? En este nuevo día, en este nuevo Shabbat que estamos celebrando, felices de poder compartir por lo menos de esta manera a través de nuestro amado rabino Jacob Nemer. Reciban bendiciones, abrazos y dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta bendición que Hashem tiene dispuesta para hoy. Shabbat Shalom. Hoy quise comenzar esta transmisión con una cara bonita, con la cara de mi esposa, la regresa Silvia. Bueno, realmente como ya nos hemos retrasado un poco en la transmisión, pues vamos a dar el comienzo, pues. Ya para allá ya hay varios conectados en el día de hoy. Vamos a dar comienzo, pues, de esta para allá de esta semana que se titula Shoftim, que quiere decir jueces. Shoftim viene del verbo shafat, cuyo significado es juzgar, tal como dice el pasuk, Befetu et aham mispar sedek, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Como lo indica nuestra parashá, que comienza así: jueces, Shoftim y guardia Beshoftim designarás
para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que el Eterno, tu Dios, te da, y juzgará al pueblo con juicio recto. La parasha de esta semana pues comienza tratando un tema con uno de los mayor importancia por su alto valor ético y humanista, y es la justicia. El Eterno le habla a Moisés acerca del tipo de persona que necesita para gobernar a Israel en el plano político y judicial. Ese tipo de personas deben tener un alto concepto de lo que es la honestidad, honradez, tener una inclinación de llevar una vida pulcra en sus decisiones y sus determinaciones. Su vida debe ser disciplinada y además ordenada en todo sentido. En pocas palabras, toda una autoridad. Ahora bien, ¿por qué Hashem crea autoridades? Nosotros conocemos a Dios como Elohim Sebaot, el Señor de los ejércitos. Existen dos elementos muy importantes para el desarrollo de estrategias en un buen ejército, y ellas son la disciplina y el orden. ¿Por qué? Porque sin ella, este ejército, sin la disciplina y sin el orden, no duraría, muy poco duraría ella en tiempo en una batalla. Hashem es un Dios de orden, de jerarquía. Él crea, fíjese que él en el comienzo de la creación, él crea primero el cielo, los cielos, y luego crea la tierra. O sea, primero crea el envase y luego crea el contenido del envase. Porque si no, ¿dónde iba a colocar la tierra? Jueces y guardias pondrás para ti en todas tus entradas. Leyendo este pasuk, este versículo, leyendo en hebreo, los sabios de la antigüedad, intentando describir la función de la palabra lejá, para ti, encuentran que la Torah podría haber evitado esta palabra y haber simplemente colocado, ponga jueces y guardias en todas las ciudades. Simplemente. Pero el Eterno le plació con alguna intención o con algún propósito, quiso poner la palabra leja para ti.
Habíamos hablado al principio de las condiciones de los tipos de personas para gobernar a Israel en el plano político y judicial. Y dije las condiciones y cualidades de este tipo de persona. Tiene que ser persona honrada, persona honesta, pulcra en sus decisiones, disciplinadas y ordenadas. Pero tomando en cuenta la palabra hebrea, ejá, para ti, esto me llama mucho la atención, sumamente la atención, de que el Señor no solamente quiere que se elija a personas idóneas para este tipo de cargo, como jueces en cada ciudad o entrada de las ciudades, sino que nos exige que seamos nosotros mismos nuestros propios jueces de las entradas, de nuestras entradas. La palabra entradas lo podemos leer en un sentido metafórico. La palabra entrada podría ser nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, entrada de nuestro ser. Es como si Hashem estuviera exigiendo ponernos jueces y guardias en esas entradas para cuidarnos, para que nada injusto, nada extraño a nuestros valores, principios, pasen por esas entradas. Hay una ilustración de una persona sabia. Un día, una persona sabia y además inteligente se encontró con una persona y este le dijo: ¿sabes que lo que escuché acerca de tu amigo? Espérate un momento. El sabio e inteligente. Antes de decirme nada, quisiera que pasara un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. Triple filtro, sí, correcto, eso. Antes de que me hables de mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que me vas a decir. Es por eso que yo lo llamo examen de triple filtro. El primer filtro se llama el filtro de la verdad. Estás absolutamente seguro lo que me vas a decir. ¿Es cierto? Bueno, no, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y bien, tranquilo. Dijo el sabio e inteligente. Entonces, realmente no sabes si es cierto o no. Ahora, permítanme explicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir de mi amigo? No, realmente no. Por el contrario, entonces,
decirme algo malo de él, pero no está seguro que sea cierto. Pero sin embargo, aún podría querer escucharlo porque queda un filtro todavía. Permiso. Queda un filtro todavía. El filtro de la utilidad. De la utilidad. Me serviría de algo saber lo que me vas a decirme de mi amigo. No, la verdad que no. Bien, entonces concluyó el sabio e inteligente. Si lo que desea decirme no es cierto, ni bueno, incluso no me es útil, ¿para qué carrizo quiero yo saberlo? Amado, esto nos enseña que debemos usar el triple filtro cada vez que venga alguien o oigas comentarios sobre alguno de tus amigos cercanos y de tus queridos familiares o alguien muy querido tuyo. Debo decirte que la amistad es algo invaluable, amado. Es algo que no se puede evaluar. Nunca pierdas a un amigo por un malentendido o comentario sin fundamento. Y así estarás colocando jueces y guardia en tus entradas. Lo que Hashem ha querido enseñarnos y transmitirnos metafóricamente, que al tener un juez, un guardia en la entrada de nuestra boca, es para cuidar que las palabras maliciosas o injuriosas no puedan cruzar nuestros labios. Imagínate, meter un alguacil en la entrada de nuestros oídos para impedir que oigamos chismes, rumores que no nos interesan, que solo contribuyen a dañar a alguien y a nosotros mismos. O que tengamos también soldado, policía en la entrada de nuestros ojos. Aquí yo creo que necesitaremos un ejército de soldados en la entrada de nuestros ojos, que nos prohíba miradas maliciosas y codiciosas. Si nos tomáramos nuestro tiempo en hacer un análisis de nuestros errores, estoy casi seguro, amados, que la mayoría lo cometemos por nuestros oídos, ojos y por la boca especialmente. Si realmente se podría poner jueces y guardianes en las entradas de nuestros ojos, oídos y la boca, seguro estoy que nos evitaríamos tantos problemas. Primero y principal, que no pecaríamos tanto, y segundo, nos evitaríamos tantos problemas con nuestro prójimo. La verdad, que bueno sería poner jueces en nuestras entradas.
la boca para que solo salgan palabras de bendición, de justicia y de verdad hacia nuestro ser querido y nuestro prójimo. ¿Y qué hay de nuestros oídos y ojos? Nuestros oídos que estén bien atentos a escuchar, de quien nos necesita, y nuestros ojos para ver la necesidad de nuestros hermanos que necesitan la obra de tu mano bendecida por el Señor. Tú que has tenido el bien de tender tu mano bendecida por el Eterno para bendecir a otro que necesita. No dejes, no seas tú el que decida cuándo vas a dejar de dar para escoger a otro. Si tú quieres añadir a otro más el primero, hazlo, porque yo creo que con el primero ya el Señor te está bendiciendo, entonces no seas tú el que escoja, deja que sea el Señor que te diga, no des más, porque Él sabe la necesidad del primero, y tú con esta bendición del primero, tú puedes bendecir a una segunda persona, pero no seas tú quien escoja, toma la decisión para bendecir a otros y que ellos puedan vivir, amado, dignamente. Bien, parafraseando este versículo, pon jueces y guardias en tu boca, en tus oídos y en tus ojos, y así obtendrás la victoria alcanzada para el cumplimiento de los mismos. Ahora sí podemos entender lo que el Eterno quiere decir, o lo que nos quiere decirnos a través de este texto, y creo que hemos encontrado un sentido más apropiado para aplicarlo en nuestra vida. Baruch Hashem. Para el segundo segmento de esta parashá, en particular, voy a detenerme en una predicción de carácter netamente mesiánica, cumpliéndose así lo que está escrito en Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este es Lucas 24, 27. Vayamos ahora a Devarim, a la parashá de hoy. Capítulo 18, versículo 15 al 19. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Adonai, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le voy a pedir cuenta. Creo que es notorio, es importante analizar, digamos, este versículo, este pasaje que acabamos de leer, capítulo 18, versículo 15. Al profeta que se refiere la palabra, no se trata de Josué, como lo afirma Ben Ezra, ni tampoco es Jeremías, como lo sostiene un famoso filósofo llamado Baal Altuim, ni es tampoco David, como lo afirman otros. Es por esto que un sector del judaísmo tradicional dice que es una sucesión de profetas. Pero la palabra menciona y habla de una persona singular, no una sucesión de personas, de profetas. Y además existe una diferencia entre Moisés y los demás profetas, como está escrito, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara, nadie como él en todas sus señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. En el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero quiero decirte, mi amado hermano, mi amado hijo, que sí lo es el Mesías Yeshua. El profeta de quien habla de Deuteronomio, y levantaré un profeta en medio de tus hermanos, se trata del Mesías Yeshua, con el cual encuadra todo el texto donde se habla acerca del cual se levantó entre el pueblo judío la expectativa de tal profeta, como está escrito en Juan, Yohanan 6:14, que dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, Yeshua. El apóstol Kefa le aplica el texto a continuación a Yeshua como el Mesías de Israel, señalando que el texto es proféticamente mesiánico, como está escrito en Hechos capítulo 3:22, que dice: porque Moisés, hijo, dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Baruch Hashem. Esteban hizo referencia de este pasuk también, perteneciente a Yeshua. Está en Hechos, también en el libro de Hechos,
capítulo 7, 37. Este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, nuestro Dios, de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Así lo testifica este pasuk. Este profeta sería, amado, poderoso en palabra, poderoso en obras, que no solo profetizaría sobre eventos futuros como su propio sufrimiento y muerte, resurrección de entre los muertos, y también sobre la destrucción de Jerusalén, sino que enseñaría e instruía sobre la Torá, dando la interpretación correcta, como era la expectativa del judaísmo de su época. Esa lucha que tenía él, nuestro Mesías, con los fariseos, con las sectas fariseicas, la escuela de Shammai, la escuela de Hillel y otras también. Y revelaría claramente la esencia de la obra de Hashem en la Torá. Y la verdad, a punto que así como decimos que la Torá vino por Moisés, la verdad, el cumplimiento de la promesa vinieron por él, por el Mesías. El Mesías, Yeshua, fue levantado por Dios, por Elohim, por su Padre, llamado, enviado, comisionado y calificado por él para el oficio de profeta. Tanto que fue levantado de la muerte como una confirmación de su ser como persona extraordinaria. No un ser como uno, como muchos hacen creer. De medio de ti, de tus hermanos. Analizando el texto que leímos al principio. De medio de ti y de tus hermanos. Esto nos indica que el profeta que se ha de esperar no puede provenir de ningún otro pueblo sino de Israel. Esta es una señal para juzgar a los falsos mesías que se hacen pasar por profetas. Y díganme cuántos profetas hoy en día hay. Profetas. El Señor me ha dicho, y el Señor no ha dicho ni jota, como diríamos en venezolano. Como yo, dice el versículo, continúa el versículo, de medio de ti y de tus hermanos, como yo. Y Targum, Jonathan, Targum es la traducción, para aquellos que no lo saben, es la traducción aramea de la Torá. Y el Targum Jonathan añade lo siguiente: en el Espíritu Santo que recibió sin medida y lo cual fue superior a cualquier profeta. Wow. ¿A quién se refería Jonathan a decir esto? Recordemos el texto donde el Señor le dice a Aarón y a Miriam que la profecía de Moisés
es superior al de cualquier otro profeta. Número Bamidbar 12, 6, 8. Y él le dijo, oí mis palabras. Si tuvieses un profeta de Adonai, un profeta de Yud-Heh-Vah-Heh, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueño. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara habló con él en persona y no por enigma. Y él contempla la apariencia de Yud-Heh-Vah-Heh, Baruj, bendito sea él. El judaísmo rabínico interpreta este texto para afirmar que Moisés es el profeta más grande que ha tenido hasta ahora Israel. La frase como yo significa que Yeshua fue semejante a Moisés en el desempeño fiel de su cargo, en su conversación familiar con Elohim, en los milagros que efectuó como un ser, como en ser el mediador y el redentor de su pueblo. De la manera como Moisés fue mediador entre Elohim y su pueblo, y el que los rescató de Egipto, y se aplica lo que dice el mismo judaísmo. Como fue el primer redentor, así lo es el segundo. Eso lo dice en Midrash. En Midrash Kohelet 63, 2. Como fue el primer redentor, así lo es el segundo. Wow. O es que Moisés va a resucitar y va a venir al mundo. El que fue levantado entre los muertos fue resucitado, Yeshua HaMashiach. Es el segundo que va a venir por segunda vez. Sin embargo, no podemos pasar por alto que si, como el segundo Adán fue mayor que el primero, así también el segundo mediador y redentor fue mayor que el primero, como se nos dice en Hebreo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a ver qué dice allí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yeshua, el enviado y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda la casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Elohim. Moisés fue fiel como siervo en toda casa de Elohim para dar testimonio de lo que se había decir después. En cambio, el Mesías es fiel como hijo sobre su casa
y esta casa suya somos nosotros, sin deber retenemos la confianza, el de gloriarnos de la esperanza. Amén. La frase, a él oiréis. Esta misma palabra son las que se repiten en Mateo, capítulo 17, versículo 5, que dice, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, el cual tomo contentamiento, a él oír. Esta palabra nos indica que Yeshua es el Mesías, que el Padre ha mandado como profeta, profetizando, como el profeta profetizado. Devarim 18, 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Recordemos la teofanía. Teofanía es la manifestación de la divinidad de Dios. La teofanía tan terrible que se presentó en el monte Horeb, ¿verdad? Ahí en el versículo que acabamos de leer, a punto de que el pueblo de Israel le solicitó a Moisés que Elohim no le hablara directamente, sino a través de Moisés. Lo mismo fue dicho en el Vihasa por el apóstol en Hebreo, capítulo 12, 18, 21, que dice, porque os habéis llegado al monte, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido del shofar, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. La frase, Yahweh me dijo, está bien lo que has dicho, Devarim 18, 17. Recordemos el capítulo 5 de Devarim 28, dice, y oyó Adonai la voz de vuestras palabras, cuando me hablabas, y me dijo Adonai, he oído la voz de las palabras de ese pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que has dicho. Wow. Hablando
continuando el versículo 18, que dice, levantaré un profeta de entre vuestro hermano como tú. Parece entonces que esta promesa o profecía fue hecho primeramente en el monte Sinaí, y que lo que hace Moisés ahora es renovarla, repetirla y así dejarla registrada. De esta forma, el Señor les asegura que cuando sea su voluntad hacer una nueva revelación de su mente y voluntad, en tiempo futuro no lo haría de la manera terrible como les dio la Torá, sino que levantaría una persona de su propia carne y sangre. Y pondré mi palabra en su boca. La buena nueva y lo que el Mesías dijo no fue algo propio como hombre y mediador, sino de su Padre que las dio a él para enseñar y redimir. Como está escrito en Yohanan, les respondió Yeshua, le dijo, mi mensaje no es mío, sino de aquel que me envió. Y Yohanan 8:28 dice, les dijo pues Yeshua, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que da algo de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Bien, amados, para concluir, la última frase del versículo que estamos estudiando dice, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Recordemos, en Yohanan 12, 49, 50, dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y el capítulo 15 del mismo Yohanan dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Levín 18, 19 dice, y al hombre que no escuche mi palabra, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amado, eso último es muy importante para nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores que no creen en Yeshua. Porque el mismo Levín dice, al hombre que no escuche mi palabra, que él hablará en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Y no es Josué, no es David, no, es, como hemos visto, es Yeshua Mesías. Y el Hebreo dice, 10, 28, 31 dice, el que viola la ley de Moisés
el que viola la Torá, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor jurará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amado hermano, con todas estas cosas, con todas estas profecías dadas en la antigüedad al pueblo de Israel y cumplidas en Yeshua, el Mesías prometido, sin duda alguna, es Yeshua el Mesías. Yeshua Ben Elohim, Yeshua el Mesías, Yeshua el Hijo de Dios. Shabbat Shalom, amado. Y no quiero despedirme sin darle la visión alógica. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga de ti paz. Un abrazo a distancia, un abrazo cibernético a cada uno de mis hijos de la congregación, de la comunidad judía de Jacob. A cada uno, un abrazo y un beso. Y también recuerda, un recuerdo de mi amada esposa, también a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.